En este último video sobre el gradiente descendente vamos a ver la última variante del gradiente descendente llamada mini batch. Podríamos decir que en términos simples la variante mini batch es un punto medio entre la variante batch y la variante estocástica. Por esto me refiero a que en la variante batch vamos a tener todo el conjunto de datos definido en la variable x y y. X, recordemos que corresponde a los atributos y y corresponde a las etiquetas. Pero en este caso, si nosotros tenemos un conjunto de datos conformado por 100 instancias, en la variante batch vamos a utilizar las 100 instancias en cada iteración para hacer el cálculo de los valores de teta. Por otro lado, en la variante estocástica, nosotros vamos a utilizar una instancia aleatoria en cada iteración para hacer el cálculo de estos mismos parámetros de teta. Y es por ello que esta es la variante que es la más rápida de todas. Así que cuando digo que la variante mini batch es un punto medio, quiero decir que no vamos a tomar 100 instancias, pero tampoco vamos a tomar solamente una instancia, sino que vamos a tomar un pequeño grupo que nosotros podemos definir. Pueden ser grupos de 20 instancias, de 30 instancias. Normalmente suelen ser grupos de 36 instancias, las cuales vamos a seleccionar también de manera aleatoria, pero tomando este grupo de 36 instancias, por ejemplo, es como vamos a hacer el cálculo de los nuevos parámetros de teta en cada iteración. Esto quiere decir que nosotros vamos a tener también nuestro for loop, nuestro bucle, pero dentro de este bucle, en lugar de utilizar las 100 instancias para hacer uso de esta fórmula, o una sola instancia, vamos a ocupar un grupo de 36 instancias para hacer el cálculo de los nuevos valores de teta. La x que vemos aquí va a estar conformada por 36 instancias y la y por 36 etiquetas. ¿Ok? Recordando que x corresponde a los atributos y y corresponde a las etiquetas. Por eso te decía que es como un punto medio. Y pasando a la siguiente diapositiva, podemos ver cuál es la diferencia con las otras dos variantes que ya vimos. Recordemos que esta es la variante batch, donde aquí graficamos el error cuadrático medio con respecto al cambio en nuestro parámetro teta 0. Recordemos que la variante batch es muy estable hasta llegar al valor mínimo del error cuadrático medio y ahí se detiene. La variante estocástica es menos estable al hacer estos saltos más aleatorios, ya que toma una instancia aleatoria de todo el conjunto de datos en cada iteración. Y aquí de igual forma estamos graficando cómo va disminuyendo el error cuadrático medio con respecto a nuestro parámetro teta 0. Y finalmente, la variante que estamos viendo en este momento, que es la variante mini batch, se ve de esta manera. Como puedes ver, se asemeja más a la variante batch, ya que al tomar el grupo que te mencionaba, que suele ser de 36 instancias en cada iteración, logra un camino más estable con pequeños saltos como este de aquí o este de acá, que no son saltos tan estables, se podría decir, pero vemos que al igual que la variante batch, llega prácticamente al punto más bajo del error, que es donde el parámetro es el más óptimo. Y eso también lo podemos ver en esta siguiente gráfica. En esta última gráfica podemos ver el camino que toma tanto el parámetro teta 0 como el parámetro teta 1 hasta llegar a sus valores más óptimos, donde la variante batch corresponde a la línea azul que tenemos aquí. Y podemos ver que los parámetros se inicializan de manera aleatoria justamente en este punto. Y poco a poco en cada iteración los parámetros se van ajustando hasta llegar a su valor más óptimo, que es aquí. Así que vemos como la variante batch traza un camino muy estable tanto para teta 0 como para teta 1. Por eso es que se forma esta línea perfecta. En cambio, la variante estocástica, que está representada por la línea verde, de igual forma inicializa los parámetros aleatorios aquí mismo, pero vemos que el camino es mucho más errático y, como te comentaba, no alcanza los parámetros óptimos absolutos, sino que se queda rondando cerca de ellos. Y ya por último, la variante mini batch, que es la que estamos viendo, corresponde a la línea roja que tenemos aquí. Al igual que las otras dos variantes, se inicializa aleatoriamente ambos parámetros de este lado y vemos que el camino se asemeja un poco más a la variante batch, a la variante azul, que a la variante estocástica.
Sin embargo, al igual que la variante estocástica, los valores no logra alcanzar los valores óptimos absolutos, sino que se queda muy cerca de ellos, como podemos ver aquí. Esto no quiere decir que los parámetros obtenidos por la variante mini-batch o la variante estocástica, que también sucede lo mismo, que no encuentran los parámetros óptimos absolutos, esto no quiere decir que sean parámetros malos. De hecho, los parámetros obtenidos por la variante mini-batch y por la variante estocástica suelen ser los preferidos para utilizar en modelos de Machine Learning ya en producción, ya que estos parámetros, al no ajustarse tanto al conjunto de datos, suelen generalizar mejor con instancias que nunca han visto, haciendo mejores predicciones. Ahora sí pasemos a implementar esta variante mini-batch en Python. Bien, ahora sí vamos a implementar la variante mini-batch en Python. Empecemos. El primer paso, que es el que tenemos acá arriba, es exactamente al mismo que hemos visto tanto en la variante batch como en la variante estocástica. Así que ya no lo voy a explicar. El segundo paso, la gráfica de Matplotlib, es lo mismo. Ya pronto va a estar disponible la Matplotlib para que puedas graficar y verlo en tu navegador. Como tal, lo que ya cambia es en el paso 3. Aquí, en la variante estocástica, recordemos que teníamos, en lugar del número de iteraciones, teníamos el número de epochs, que era 50. Para la variante mini-batch vamos a regresar a un número de iteraciones, el cual va a ser exactamente el mismo número de iteraciones que vimos en la variante batch. Vamos a tener 1000 iteraciones. Y aquí abajo vamos a tener una nueva variable llamada batch size. Recordemos de la teoría que nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar un mini-batch, un grupo. En este caso, un grupo de 36 instancias. Y el tamaño de este grupo lo vamos a controlar con la variable batch size. Aquí le pasamos 36 porque, como te comentaba, se suele utilizar 36 instancias para realizar esta variante. Y aquí abajo, al igual que las otras variantes, vamos a declarar nuestros parámetros aleatorios iniciales. En el paso 4, agregamos nuestra columna de ceros que corresponde a, nuestra columna de unos que corresponde a x0, donde x0 multiplica a θ0. Igual que lo vimos en los dos ejercicios anteriores. Donde ya va a cambiar es en el paso 5, donde te dejé aquí el comentario. Para implementar, vamos a implementar solamente un bucle for, no dos como lo hicimos en la variante estocástica. Así que comencemos. Vamos a implementar nuestro bucle. Que igual va a ir desde 0 al número de iteraciones, es decir, va a correr 1000 veces este bucle. Y lo primero que tenemos que hacer es que vamos a declarar dos variables. La primera le vamos a llamar start index o índice de inicio. Y la segunda va a ser el índice final. Y seguramente te estás preguntando por qué vamos a hacer eso. Nosotros vamos a seleccionar un grupo de instancias. Aquí tengo una pequeña lista para mostrarte el ejemplo. Digamos que tenemos esta lista que contiene 15 elementos. Y nosotros queremos seleccionar pequeños grupos de 5 elementos. Así que podríamos seleccionar estos 5 elementos de manera aleatoria o podríamos seleccionar estos 5 elementos. Pero como puedes ver, nosotros comenzamos en un elemento, en un índice y finalizamos en un índice. Por lo tanto, estas dos variables es lo que hacen. Nosotros tenemos que indicar dónde vamos a iniciar nuestro mini batch y dónde va a terminar ese mini batch. Y el índice que vamos a seleccionar de manera aleatoria es el índice de inicio. Aquí vamos a utilizar el método de NumPy que utilizamos también en la variante estocástica. Y le vamos a pasar un rango para que tome un número aleatorio dentro de ese rango. El rango va a iniciar en 0 y si recuerdas en la variante estocástica aquí le pasamos m para que el rango fuera de 0 a 100. Pero en este caso no podemos hacer lo mismo. Déjate explico por qué. Tomando el ejemplo que tenemos acá arriba otra vez, digamos que estamos haciendo lo mismo, de que estamos seleccionando un grupo de 5 instancias, un mini batch de 5 instancias. Si nosotros seleccionamos de manera aleatoria el inicio en el último elemento, lo que va a intentar hacer el algoritmo es que va a intentar escoger el último elemento y seguirse más allá del final de la lista. Esto en consecuencia nos va a retornar un error, ya que va a intentar seleccionar elementos que no existen porque la lista ya terminó, ya no hay más. Después de este elemento ya no hay más elementos en la lista.
Es por ello que no podemos pasarle m, no podemos pasarle 100. Lo que tenemos que pasarle es un índice máximo. ¿Y cómo lo vamos a declarar? Aquí arriba. Vamos a declarar un índice máximo, el cual va a ser igual a m menos el tamaño del batch, del mini batch. Porque, mira, imprimimos el número máximo que obtenemos aquí. Aquí vemos que obtenemos 64. Y esto se debe a que m es igual a 100 menos 36 nos da 64. Y es así como vamos a solucionar el problema que te decía. Ya que, como te comentaba, si nosotros aquí le pasábamos m directamente, podía seleccionar el último elemento y al intentar seleccionar más allá de ese elemento hubiéramos tenido un error. Pero como nosotros ahora le vamos a pasar al índice de inicio un índice máximo, el cual está definido por el tamaño del batch, del mini batch, vamos a evitar ese error. De hecho, si nosotros ahora mostramos el start index, vemos cómo no supera en ningún momento el valor de 64. De hecho, por aquí podríamos ver algún 63, ya que este método es exclusivo, lo que quiere decir que nunca va a seleccionar 64. El número máximo que va a seleccionar es 63. Pero acá abajo, como podemos ver, nunca supera el número de 63. Y esto es exactamente lo que queremos, ya que para el índice final, lo que le vamos a pasar es el índice de inicio más el tamaño del mini batch. Si ahora nosotros mostramos ambos índices, yo creo que aquí vas a entender exactamente por qué es que hicimos o por qué colocamos estas tres líneas. Aquí vemos que, por ejemplo, el índice de inicio en la primera iteración lo selecciona como 0. Este es el índice de inicio, digamos que empieza aquí, después cuenta 36 elementos y cuando llega al índice 36 se detiene y entonces va a seleccionar 36 elementos. En la segunda iteración selecciona el índice 53 como el de inicio y va a abarcar hasta el índice 89 para seleccionar el mini batch. Y esto se va a repetir las 1000 iteraciones. Aquí vemos como siempre selecciona un índice de inicio, un índice final. Por ejemplo, aquí selecciona el 60 y va a llegar hasta el 96. Como puedes ver, nunca va a superar el índice 99, el cual es el último elemento de nuestro conjunto de datos de X, de atributos. Ya que recordemos que X contiene 100 elementos, pero los índices en Python y en muchos otros lenguajes de programación comienzan en 0, los índices. Así que el último elemento de X es el índice 99. Por lo tanto, no queremos que se supere ese índice. Nunca, por ejemplo aquí, mira, este es un caso perfecto. Aquí se seleccionó el índice más alto de inicio posible, el cual es 63, como te mencionaba. Y al calcular el índice final, que nosotros le pasamos 63 aquí, más 36, que es el tamaño del mini batch, de aquí arriba, calculó que el índice final es 99, el último elemento de X. Ok, y con estos dos índices es que vamos a seleccionar ahora nuestro X mini batch y nuestra Y mini batch, nuestros atributos y etiquetas. Vamos a escribir X mini batch y vamos a tomar nuestro X original aquí y le vamos a pasar el índice de inicio hasta el índice final. Es con esta notación que vamos a seleccionar nuestro mini batch, nuestro grupo de instancias. Y para Y es exactamente lo mismo. De hecho, tenemos que pasarle los mismos índices, ya que queremos que los atributos correspondan a las mismas etiquetas. Le vamos a pasar Y mini batch. Y de igual manera, start index hasta end index. Si ahora mostramos el tamaño de X, el shape, de X mini batch, vemos que siempre van a ser 36 instancias, 36 filas, 2 columnas, siempre. Y esto es gracias a lo que hicimos aquí arriba de establecer un índice de inicio, un índice final
y un índice de inicio. Ok, y una vez seleccionados los mini batch, tanto de X como de Y, lo único que tenemos que hacer es implementar el gradiente y después actualizar los parámetros de θ. Como tal, la función es exactamente la misma que hemos estado viendo. Vamos a escribir que el gradiente es igual a 2. Aquí recordemos que para el batch era m. Para el estocástico era 1, donde este valor que vamos a poner aquí es el número de instancias con el que vamos a calcular el gradiente. En nuestro caso, como nuestro mini batch contiene 36 instancias, aquí le podemos pasar perfectamente el tamaño del mini batch. Podríamos también pasarle 36 aquí directamente, pero si este valor llega a cambiar en algún punto, es mejor tenerlo en forma de variable. Así que le ponemos batch size. Y después la fórmula es exactamente la misma. Vamos a escribir x mini batch en lugar de x, transpuesta el producto punto de otra vez x mini batch, producto punto, pero ahora con θ. Y a esto le vamos a restar el y mini batch. Como puedes ver, es exactamente la misma fórmula que hemos estado viendo en todas las variantes, tanto la variante batch como la variante estocástica. Y ya por último, actualizamos los parámetros de θ. Vamos a reasignar θ, donde θ es igual a θ, y le vamos a restar nuestra tasa de aprendizaje que multiplica al gradiente. Estas dos líneas, como puedes ver, son exactamente las mismas que hemos estado viendo. Lo único que va cambiando a través de cada variante es la variable de m, o sea, del tamaño, el número de instancias, y ya sea x o y. En la variante batch tenemos nuestra x total, nuestra x original. En la variante estocástica tenemos nuestra xi, que corresponde solamente a una instancia. Y en este caso tenemos x mini batch, que corresponde al mini batch de 36 instancias. Y listo, de esta manera implementamos el gradiente descendente mini batch. Ahora corremos nuestra función y vemos que obtenemos los parámetros óptimos calculados. Nos dio que θ0 es igual a 2.5 y θ1 es igual a 2.8. Mientras que los valores originales son 2 y 3. Así que vemos que se acercan bastante. De hecho, θ1 se acerca mucho más que θ0. Y aquí en pantalla te voy a poner los parámetros obtenidos tanto por la variante batch como por la variante estocástica, para que podamos comparar los parámetros óptimos que obtuvo cada variante. Y es de esta manera como terminamos la sección del gradiente descendente. Vimos la variante batch, la variante estocástica y la variante mini batch. Así que ahora ya sabes cómo implementar estas tres variantes, este algoritmo en general, desde cero utilizando Python y NumPy, claro.